Buenas noches, bienvenidos todos. Este programa lo estamos grabando en el día, como podrán notar, pero va íntegro sobre un tema que es ineludible y ha comenzado bien, pero puede terminar mal si no se sigue haciendo lo debido. ¿Qué es lo debido? Apoyar esa ley de emergencia económica del Ejecutivo que a mediano plazo, especialmente el próximo año, alivia algunos problemas, aunque no resuelve ninguno. ¿Qué es lo positivo? Que en este mes se encontraron mecanismos sin aumentar impuestos, que es lo que todo el mundo quería, hubiera sido lo fácil, subir el IVA al 12-15% y se acabó el problema, aunque eso afecte más a los de abajo. Raspando la olla, vendiendo la reserva, parte de la reserva de oro, dejando de pagar una deuda que adquirió Correa de $8.000 millones con el Banco Central, por la cual nadie lo ha sancionado, difiriendo seguramente el próximo año a largo plazo, reperfilando, le dicen los técnicos, la deuda externa, atrasando algunos pagos, en fin. Pasamos diciembre, tendrán en el sector público sus sueldos, ha comenzado a pagarse a los GATS $20 millones diarios, y luego, ¿qué? Tendremos navidades en paz, no con seguridad, un año nuevo de expectativas, y luego, ¿qué? De todo eso vamos a hablar en los próximos 60 minutos con el economista que aceptó un reto que no se imaginaba se lo iban a poner, y le va a tocar hacer cosas que todos los críticos anteriores nunca hicieron, pero ya ha comenzado a avisorar. Juan Carlos Vega, ministro de Economía. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Toda la hora la vamos a aprovechar con el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, gracias a su deferencia especial de destinarnos algo el tiempo al venir a Guayaquil. Primera entrevista de largo aliento de una hora que sostiene, pero sobre todo por la importancia de todos los temas que acabo de resumir al comenzar. Ustedes nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, canal 9 Manavisión, señal abierta solo allá, en mi tierra. En estas dos cableras y en todas las demás, gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, Extreme TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. ¿Quieren más? No hay más. En radio 101.3 FM, Radio Centro. En Manaví, Candela, con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país, 89.3 FM, también la misma frecuencia, distinta emisora. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. María Clara Triviño Martínez, bienvenida. Gracias, Carlos. Muy buenos días o buenas noches para quienes nos van a ver por radio y por televisión. Empezamos el programa con uno de los últimos pronunciamientos del ministro de Economía, Juan Carlos Vega, como este reciente que realizó a Lenin Artieda de Ecuavisa, en donde ha entregado nuevos elementos de juicio que dejan clara la necesidad de varias medidas urgentes a corto plazo adicional a las de plazo inmediato que lo han sacado de la actual coyuntura. El compromiso del país, tanto en términos de deuda externa como deuda externa, es siempre honrar sus obligaciones, ¿no es cierto? En momentos veremos la oportunidad de sentarnos con los tenedores de bonos, a analizar nuevas perspectivas, nuevas alternativas, pero siempre con el compromiso del país de cumplir todas sus obligaciones internas y externas. Los multilaterales son muy respetuosos con los países y
y siempre respetan el plan que el país y dan sugerencias en la forma como ellos verían mejor un plan económico, pero finalmente es la decisión del país y los multilaterales también tienen su decisión si apoyan o no un plan concreto, ¿no? Ven ustedes que el ministro deja entrever, aunque la entrevista fue más extensa que eso, que habrán nuevas perspectivas y nuevas alternativas. El asunto no se agota con lo de diciembre y está claro que es para pasar el hueco del cual deben salir. Juan Carlos Vega Malo es cuencano, 51 años de edad, máster en Applied Economics y Management de la Universidad de Cornell, Nueva York. Tiene un diplomado en Ingeniería Financiera del Tecnológico de Monterrey, BS en Administración de Agronegocios por la Universidad de Arkansas y Agrónomo por la Universidad de Zamorano, Honduras. Señor ministro, bienvenido. Gracias por su tiempo y por aceptar la invitación. ¿De cuánto es el bache finalmente en diciembre? Se dijo que era 2.000, 1.200 millones. ¿De cuánto? Y con cada una de las medidas que usted ha anticipado, ¿cuánto piensa generar para pasarlo? Muchas gracias, Carlos. Encantado de estar aquí y de poder tomar este tiempo para dirigirme al país. El bache, el nivel de retraso en este momento está superando los 3.000 millones de dólares. A inicios de diciembre, como ya se comentaba en los medios, llegamos a uno de los niveles más bajos de los últimos 15 años de la caja fiscal, que fue 95 millones de dólares, luego de hacer un esfuerzo muy grande por cumplir los salarios de noviembre. No fue ni siquiera 163 como se dijo, 95. 95 fue a principios de diciembre, 185 lo que anunciamos al país muy claramente con el presidente fue el día que asumimos, que fue el 23 de noviembre, si no estoy equivocado. ¿Sabía usted que recibía la economía en soletas? Se lo dijeron, estuvo claro en el proceso de transición, aunque la tardanza en su nombramiento también fue un problema. Sí, mi proceso de transición fue una reunión de creo que 40 minutos en Zoom con mi antecesor. ¿En serio? Donde sí, presentó algunas de las cifras. Yo le había pedido que sea en persona, pero lamentablemente él ya estaba en Guayaquil. Yo acepté esta postulación realmente el día anterior a la posesión, luego de una conversación de aproximadamente 45 minutos con el presidente. Ya que lo menciona, ¿por qué él aceptó? Lo acepté porque ya cansado de estar el otro lado desde el punto de vista de empresario, simplemente de quejarse y decir se debería hacer esto, se debería hacer el otro. Tuve muchos diálogos con empresarios ya de trayectoria en Cuenca y yo me di cuenta que valía la pena asumir el reto, a pesar de ser muy complejo y duro, pero hay un momento que hay que mojarse el poncho y subirse acá a este potro tan complicado y resolver los problemas del país. Lo celebro. Ante todo es usted un valiente. Está por verse si es un buen economista. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el antecedente para que el presidente Noboa le haya propuesto eso? ¿Se conocían antes? ¿Tuvo alguna relación empresarial? Yo le conocí el día de la posesión, para decir la verdad, al presidente Noboa. ¿Me está hablando en serio? Le conocí el usted día no solamente es valiente, es audaz. Le seguí mucho durante la campaña y me parecieron muy interesantes sus propuestas. Me sorprendió muchísimo su habilidad política para ganar la presidencia de la República. Y me sentí muy comprometido con su liderazgo. Mire qué importante que es esto, porque es muy revelador. Es decir, el presidente Noboa no está buscando a alguien de su círculo o de su séquito, si es que lo tiene, sino a alguien de estos méritos, primero. Y segundo, aquí hay por fin un economista que dice, estoy cansado, estoy del otro lado. Quiero saltar el puente para hacer lo que tanto hemos reclamado. Pero tercero, ya que referimos esa parte, que es tan importante, ¿qué le dijo para entusiasmarlo? ¿Qué le propuso? ¿Juan Carlos o economista? ¿Qué? O sea, creo que es importante entender lo que yo le pregunté al presidente. Yo le dije, presidente, yo creo que le puedo ayudar si es que usted está dispuesto a que le diga las cosas que no le gustan. Qué formidable.
¿Ya? Que Así le dijo de entrada. Sí, yo creo que puedo ayudarle planteándole las cosas. Yo no voy ahí para decir que usted es un gran líder, que es un gran presidente, que lo es, pero también cuando vea que esté cometiendo errores, yo se lo voy a decir. Y el presidente me dijo que ese es el tipo de gente que busca. Entonces, ahí creo que llegamos a un acuerdo importante. Ahí conversamos sobre la situación, que obviamente todos teníamos una conciencia de una situación muy complicada, claro. Ya cuando uno se sienta en la silla y tiene acceso a las cifras y a las presiones y a los atrasos, se da cuenta de la profundidad y del alcance de la crisis. Ahora volvamos a esa situación evacuando la coyuntura como yo le proponía. Claro. Los recursos para pasar diciembre, desde luego todos los retrasos de 3.000 millones de dólares no se van a igualar en un mes. ¿De cuántos son y de dónde los saca? ¿Cómo junta de entre todo un poco para lo que necesita? Nos hemos sentado de la manera más creativa con el equipo, entendiendo que básicamente contábamos con liquidez interna ya en un mes de diciembre, donde todos los mercados y las instituciones internacionales están de cierre. Realmente tenemos apoyo de un crédito emergente de la CAF, que nos está ayudando con esto. El sistema financiero... ¿CAF es cuánto? Crédito emergente. Es como 100 millones. Ok. Ya, el sistema financiero nos está apoyando, obviamente comprando CETES, nos están apoyando... ¿Por cuánto más o menos? Eso alrededor de 300 millones. Ok, sigamos. Estamos trabajando inclusive con algunas de las cooperativas grandes que también nos han apoyado, creo que por primera vez de un gobierno, ¿no? Usted en Cuenca tiene una enorme, la JAP. Está la JEP, la JEP okay. Nos está apoyando, el Jardín Azuayo, que es la segunda más grande que está ahí, que está manejado por un compañero mío del colegio, y las otras, las más pequeñas, a medida de sus posibilidades, todos nos están apoyando, no solo con la compra de bonos, sino anticipándonos impuesto a la renta. Okay. Muchas empresas del sector privado también lo están haciendo. ¿En bonos más o menos cuánto piensa vender o colocar? Bonos debe llegar a unos 400 millones de dólares. Ok. Anticipo de impuesto a la renta. Algunos de los anticipos se han concretado ahora en diciembre y otros se van a dar en enero, porque sobre todo las empresas transnacionales tienen dificultades de cerrar el año. ¿Montos estimados? Eso debe ser a otros 100 millones de dólares. Ya, yo sigo sumando. No he puesto ahí los 139 que le dio la CFN. A ver, lo de la CFN, el CFN no me dio ningún crédito. Es un tema importantísimo de aclarar. La CFN, desde luego, no es un crédito. No es un crédito, porque no tiene ni directorio la CFN, okay. No puede aprobar un crédito. ¿Qué es? Es un tema legal de un manejo de la liquidez vía Banco Central que está autorizado al MEF a hacerlo en condiciones de cortísimo plazo. Un mes. Y eso ya está repuesto, está en una cuenta, y eso son para un tema de proyectos específicos con el Banco Mundial. Ok, yo llevo 300, 400, 800, 900, 1000 más o menos, el resto. Sí. ¿Va a tomar de la reserva monetaria? No, me voy preso, Carlos, eso está prohibido por la ley de fortalecimiento de la dolarización. En ningún caso hemos tenido la menor intención de tomarlo de la reserva monetaria. Me decía, por impuestos, ¿cuánto ha entrado? Impuestos debe ser cerca de 1.000 millones, 900 millones, una cosa así, que es lo que se recauda mensualmente en impuestos. Ok. Estamos. Aunque la recaudación en noviembre, yo le mencionaba antes de comenzar a grabar, claro, ha caído en 9%. Por la reversión de la reforma tributaria. Iba a ir para lo mismo error en diciembre, sí, y la expectativa que era de 16.400 millones va a quedar en 14.600. Usted tendrá este año 2.000 millones de dólares menos en impuestos. Así es. Más en pagos de servicio a la deuda, porque las tasas de interés a nivel internacional también han subido. Más en salarios por el tema de la Corte Constitucional del incremento de salarios de maestros. Ok. Pero diciembre pasa cumpliendo compromisos con empleados públicos, primero, y segundo, ¿es cierto lo que se dice al principio, que está abonando 20 millones diarios de atrasos a los GATS? Realmente un poco más hemos logrado. Hemos logrado ponernos al día con los GATS todo el mes de septiembre, que recibimos retrasado. Okay. Son alrededor de 138 millones, una cosa así, para ponernos al día. Comenzamos siempre con las juntas parroquiales, que son las más pequeñas y las más necesitadas, que son 820 y pico.
De ahí fuimos a los municipios pequeños y finalmente hemos cumplido también con las prefecturas, que ellos también estaban en una situación muy complicada, básicamente para pagar sueldos. Sí tiene claro que va a diferir el pago de la deuda al Banco Central. Claro, ese es un tema que me va a generar, me va a ahorrar caja en los próximos 2 años en alrededor de 1.000 millones. Okay. Tenía esa deuda que se renovó en el 2020, tenía unos vencimientos muy altos en el 24, en el 25 y el 26, y después se hacían más bajos. Lo que hemos hecho es reperfilarlos y dejarlos más o menos en el mismo nivel, y eso nos ahorra en los próximos 2 años alrededor de 900 millones de dólares. Nos baja la presión, pero el balance del Banco Central, que sostiene la dolarización, se va reconformando de la forma correcta. No sé, de ahí eso no nos genera ningún recurso adicional, simplemente baja la presión del pago de esa deuda. Qué importante que era entender en detalle cómo se sale de diciembre, que está evitando y negando el ministro que puede hacer, por ejemplo, Tomás de la Reserva Monetaria, de que han desistido de subir impuestos enseguida, que era un mecanismo que muchos recomendaban. Dicen que es de los IVAs más bajos de América Latina, que nuestra carga tributaria es de las mejores en América Latina, que lo pasen de 12 a 15%, un solo tanganazo, y se acabó la historia, claro. Y perdía gran parte del capital político y de la gobernabilidad del presidente tragándose lo que había dicho que no haría. Más adelante seguramente le toque eso, pero vamos a ver si el sacrificio se puede repartir. No, proporcionalmente eso nunca es posible, con algún tipo de justicia. Pero cerremos la coyuntura, tratando lo siguiente, María Clara. Veremos que la Asamblea celebró con euforia el haber logrado 107 votos para aprobar la Ley de Emergencia Económica, que genera algún alivio para el 2024, pero que no resuelve en sí ningún problema. Esto por la fuente Ecoavisa, un reportaje de Patricio Díaz. Es la felicitación entre el presidente de la Asamblea y la jefa de bloque oficialista, luego de conseguir la aprobación de la primera ley del presidente de la República, Daniel Noboa. Fueron algo más de 4 horas de debate, que por las críticas parecía que algo no andaba bien. El Partido Socialcristiano mantenía su respaldo al proyecto y lo destacaba. Pachacutic se oponía, Construye anunció que votaría en contra. Más aún, cuestionaban parte de los beneficios tributarios. Hoy intentan condonar las deudas a los grandes empresarios, cuando no se ha considerado a mis hermanos del agro. Que podamos perdonar, pero a esos verdaderos luchadores, a los agricultores, quienes dan de comer, quienes dan de alimentar a la ciudad. Para alcanzar los 70 votos necesarios dependían del correísmo, que también criticó la norma. Sin ellos, no había aprobación y lo hicieron notar. Nosotros no tenemos la necesidad o queremos bloquear esta iniciativa, señores legisladores, señor presidente Daniel Noboa, pero hay que decirle a la gente la verdad. Esta ley no va a garantizar que en una línea de tiempo nosotros podamos tener o salir del bache del déficit fiscal para atender las necesidades de la gente. El presidente de la Asamblea cerró el debate y llamó a votación. El optimismo oficialista se confirmó. 107 legisladores aprobaron la Ley de Eficiencia Económica. Al oficialismo se sumaron el Partido Socialcristiano, algunos independientes y el correísmo. La mayoría legislativa volvió a funcionar. Eso le indica que hay gobernabilidad, que hay mucho diálogo interno, que vamos resolviendo los problemas y vamos avanzando, que eso es lo que quiere el Ecuador. El Ecuador no quiere conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y jefa de bloque oficialista destacó que si bien algunos temas solicitados en el Pleno no se pudieron incorporar, no serán olvidados. Hemos escuchado atentamente cada una de las intervenciones y tengan la seguridad de que todos los sectores van a ser atendidos, pero hoy damos un gran paso. Hoy le estamos dando una muestra al pueblo ecuatoriano de que la Asamblea Nacional puede ponerse de acuerdo. El texto pasa al Ejecutivo para su análisis. Si tiene objeciones, regresa a la Asamblea. Si no, entrará en vigencia. A eso voy enseguida. Antes, es una pena que Construye haya votado en contra. Y es sospechoso que con las inconformidades que tiene el correísmo haya votado a favor. Ya verán mañana a cambio de qué pretenden que sea. Henry Kronfle pidió vacaciones. Viviana Muñoz es el apellido. Viviana Veloz, perdón, gracias. Va a ser quien presida el Parlamento
y pretenden tratar una cosa que no les corresponde, simplemente tenían que devolverla, que es si puede ser o no enjuiciado Jorge Glass, aquello que había si fuera vicepresidente en funciones, pero el juez benevolente con el narcotráfico, Luis Rivera, les mandó la consulta y la van a tratar mañana. Ya veremos si ese es el precio de este apoyo. Por eso digo que lamento que Construye haya estado en una posición tan radical. Con tal de no coincidir con el correísmo, ellos se abstienen de votar. Cuando en las votaciones actuales, ya en ciertos temas, han coincidido con el correísmo. Y en buena hora, como 2 o 3 de las leyes que ha logrado pasar Henry Kronflekamp, que es su parte buena. Ahora, la pregunta es la que formulaba al final de ese reportaje Patricio Díaz. ¿Van a aceptar las objeciones de la Asamblea? Carlos, estamos analizando exactamente el texto final y tomaremos una decisión en ese sentido. Se está haciendo una revisión técnica de exactamente cómo se aprobó la ley y en ese sentido actuaremos como gobierno. Bueno, ya sabe usted que de los términos en que se aprobó no va a tener los rendimientos que esperaban. Por ejemplo, cuando restringen lo de la remisión tributaria, que es lo que más molestaba a algunos sectores políticos y en verdad podía parecer un conflicto de interés del presidente, porque empresas vinculadas a la corporación Noboa podrían beneficiarse por cerca de 80 millones de dólares, aunque ellos tienen la tradición de nunca haberse acogido a una remisión. ¿No les parece que con ese cambio que hizo la Asamblea, esa sospecha o ese conflicto de interés se acababa? O sea, a mí me parece que es una muy buena noticia clarificar que el presidente no está ahí para hacer cosas con conflicto de intereses, que él está ahí por el país. Él no tiene ninguna necesidad de estar donde está, porque él estaba muy bien en su sector privado, ¿no? Pero creo que es importante que se clarificó que no puso ese artículo en la ley para beneficiarse personalmente ni su familia. Yo creo que esa aclaración fue muy buena para el país porque había mucho cuestionamiento y mucha pregunta en ese sentido, y con eso queda claro que no hay ningún beneficio personal ni para el presidente ni para su familia. Entiendo que hasta este viernes entonces ustedes darían una decisión, o máximo el lunes, martes, ¿ya? Exacto. Si se allanan o no parcialmente. O lo registro oficial. Ya. Usted, de lo que conoce hasta ahora, ¿de qué es más partidario? Yo creo que es bastante positiva como está la ley. Hay algunos detalles que sí queremos ver un poquito más de profundidad con el SRI. Por ejemplo, deme un ejemplo. O sea, el tema de la remisión queremos analizarlo en más detalle para ver cómo podríamos establecer ciertas pautas mejoradas en el reglamento. Esa parte la queremos revisar mejor. Por si acaso, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Así es. Estamos como claros. Mensaje. Usted sabrá con los detalles la decisión que toma. Un elemento de juicio más sobre esto, María Clara. Vamos a destacar que el jefe de Estado, en medio de su estilo sobrio y parco al que nos tiene acostumbrado, fue de los más entusiasmados por el paso de su ley en la Asamblea. Pero cabe recordar también que la alegría del pobre dura poco porque somos un Estado pobre de un país rico. Logramos sacar adelante una ley que va a beneficiar a los jóvenes, que va a beneficiar al empleo juvenil, que va a poder ayudar a traer inversión extranjera. Asimismo, le va a dar flujo al país que en este momento tanto necesita, ya que hemos sido desfalcados como Estado en los últimos 2 años. Vamos a volver a tener orden, vamos a volver a tener ingresos y asimismo vamos a tener estabilidad económica y tener los recursos para combatir la inseguridad que hoy, en este momento, nos afecta a todos los ecuatorianos, a cada una de las familias, en cada rincón del país. Muy contento de nuevo. Quiero agradecer a todas las bancadas que apoyaron la ley, ya que sin ellas hubiese sido imposible sacar adelante la ley económica urgente. Son 107 votos. Esto no es un amarre, un trance, un acuerdo de nada. Eso es una victoria contundente. Y los que votaron en contra, allá que Dios los ampare porque sus votantes se lo van a reclamar. Hemos consumido casi la primera media hora de programa, pero no la puedo concluir sin auscultar un poco en lo que acabamos de escucharle al presidente Noboa que ha dicho y lo que el propio ministro Vega manifestó en su cuenta de Twitter. Hemos logrado ponernos de acuerdo con el país en beneficio de nuestra juventud. La aprobación de la ley de eficiencia económica, si quieres mírala en la hoja, pero con todas mis notas que yo tomo siempre, no tengo ningún problema, claro, está con garabatos.
¿Ya? La aprobación de la Ley de Eficiencia Económica es el primer paso para generar empleo, obtener recursos para la caja fiscal y hacer más atractivo al país para inversiones. Hoy triunfó todo el Ecuador. ¿Por qué lado cree que esto va a generar empleo, señor ministro? A ver, Carlos, para mí el problema más importante y trascendental económico que tiene este país es la falta de capacidad de generar empleo. Y esta ley da un mensaje cambiando ese rumbo hacia un modelo de tener mucho más inversiones en grandes obras de infraestructura que generarán empleo, porque el empleo es lo que dignifica al ser humano, la seguridad que tiene una persona de tener asegurado un pago a fin de mes para ¿Por qué lado ve usted que pueden venir grandes inversiones en infraestructura? Porque están listas, Carlos. Por ejemplo, ¿en qué áreas? Por ejemplo, en el área energética hay listas 2 inversiones muy grandes de casi $800 millones, que es un parque fotovoltaico en el Aromo, en Manabí, en su tierra, y una ampliación del parque eólico en Loja. Eso cuenta ya con financiamiento internacional y solamente hay que destrabar algunos temas de financiamiento y de aprobaciones desde el gobierno para el BID, y con eso se destraba un gran proyecto de inversión que podría empezar tan temprano como el primer trimestre del próximo año. Okay. Lo otro, recursos para la caja fiscal. Con las modificaciones que se hacen en la Asamblea, que ustedes están estudiando, ¿a cuánto se reduce más o menos la expectativa de ustedes que en la remisión de impuestos, por ejemplo, era 800, 900 millones de dólares? En la remisión yo creo que estamos alrededor de los 800 millones de dólares. El tema que es bien importante para la caja fiscal y no es menor, el tema de las retenciones, que nos permite tener un flujo más constante de dinero en la caja fiscal empezando en enero, ¿no? En el modelo anterior había una gran concentración hacia recibir mucho en abril y el resto del año muy poco. Okay. O sea, cambia la tendencia y tenemos un flujo más estable que arranca desde el primer mes del año, porque es un porcentaje sobre las ventas de los grandes contribuyentes que tienen que ser transferidos a la caja fiscal. Le permite un primer trimestre menos incómodo. Ya veremos Exacto. Cómo va a invertir ese oxígeno que le están dando por 3 meses a usted. Y lo otro, país más atractivo para las inversiones si tenemos un problema de inseguridad. El propio presidente menciona ahí que esto le va a dar recursos para combatir la inseguridad. ¿Por dónde? O sea, parte de las inversiones serán para seguridad. Y por otro lado, en el tema de seguridad, aunque no se ha publicitado mucho por razones estratégicas, hay muchos países amigos que nos están apoyando ya inmediatamente. O sea, obviamente el éxito del gran esfuerzo que hizo la fiscal y que todos aplaudimos, mucho de eso, o sea, la coordinación con la policía, el 80% viene dado por una buena coordinación del gobierno. ¿Recuerda usted que Guillermo Lasso habló hace más de un año que se invertían 1.200 millones para seguridad en los próximos 3 años? Después dijo que la cifra llegaba a 3.000 millones de dólares en los 3 años. La ratificó Pablo Arosemena. ¿Le aparece eso en el presupuesto? Algo de eso se ha devengado en el 2023 y como vamos con presupuesto prorrogado los primeros meses del 24, está todavía armándose hasta febrero, que presentaremos en la Asamblea la nueva proforma, donde trataremos de poner lo máximo que nos alcance a una prioridad tan importante como es seguridad. Bueno, hemos empezado a hablar de lo que más interesa, el futuro, porque del presente salimos del paso, pero el Ecuador no puede seguir saliendo del paso cada mes. Y aparentemente tenemos aquí un ministro no solo que lo entiende, sino que está dispuesto a no repetir el mismo vicio. María Clara. Cuando volvamos, más definiciones sobre el tema que estamos tratando el día de hoy con Fidel Márquez. A este gobierno le tocará empezar los ajustes en la economía que todos han postergado 30 años con miopía o cobardía. Si no, se hunde el país y, aunque no lo crean, fracasa su reelección. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar.
Quien quería, nos quedan 25 minutos de programa. Vamos a aprovecharlos. El reprise del programa es por OnePlus, Canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen 48 horas después, a las 6 de la mañana. En un horario distinto a este que es para los noctámbulos, es para los madrugadores. En Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Apenas termina el periódico digital Ecuador en Vivo, lo sube a su portal de noticias y página principal, y en Estados Unidos nos siguen en simultáneo por Macro Digital, un medio que tiene una enorme cantidad de suscriptores de la colonia de ecuatorianos residentes allá. María Clara. Veremos ahora que en un programa reciente, el 18 de diciembre, aquí en Ver a su manera, junto con el economista Marco Flores, otro de los connotados profesionales de este campo en Guayaquil, el economista Fidel Márquez, puso énfasis en un aspecto que no es el económico para recuperar precisamente eso, la economía del país. Nuestro principal problema económico hoy en día, y lo digo así, es el problema de inseguridad que tenemos en el país. Que eso de todos lados nos va a afectar enormemente. Si a eso lo unimos con el rol que juegan los grupos de presión política y el rol que juegan todo lo relacionado con la posibilidad de que venga inversión al país, nacional o internacional, porque tenemos que tener claro que la formación bruta de capital ha tenido una caída del 30% en estos momentos con relación al 2019. Y eso significa que tenemos cada vez menos inversión. Tratamos ya el tema de inseguridad y la disponibilidad de recursos para eso. Ahora, quiero pasar a lo de largo plazo. Hemos hablado del mes, tendremos algún alivio el primer trimestre. Eso le da oxígeno, le decía usted, para negociar y ubicar una serie de piezas con visión de largo plazo. Usted mencionó que piensan emprender el reperfilamiento de la deuda. ¿De cuál y con qué ventajas? Carlos, estamos analizando muchas herramientas de política hacia largo plazo. Obviamente tenemos un problema muy serio en la caja fiscal. O sea, cuando uno como familia tiene más gastos que ingresos, algo tiene que hacer para cerrar esa brecha. Obviamente parte de eso se cubre con créditos internacionales que permitan reacomodar las piezas como país para reemprender una senda de crecimiento que le hemos perdido. Con un agravante, perdón. ¿Tendrá usted 1.200 millones de dólares menos por lo del ITT, por lo menos? Y tendrá 500 millones de dólares más que gastar si en verdad empiezan el cierre de esos campos como dicen que les toca. Entonces, quítele 2.000 menos. Con toda esa carga pesada, ¿cómo va a batear la bola? Así es, el reto es mucho mayor. Estamos tratando de convertir esa gran desventaja desde el punto de vista económico a una ventaja desde el punto de vista ambiental para el mundo, para buscar la forma de emitir bonos verdes que nos compensen por mantener esos barriles bajo tierra. ¡Qué bien! Es algo que se ha abierto la puerta con lo que ya se hizo con el canje de deuda de Galápagos y estamos analizando alternativas muy innovadoras y muy interesantes en ese sentido de apoyo hacia bonos verdes. Hay también alternativas de bonos temáticos en temas para combatir la desnutrición, la educación, la salud. Hay una apertura en ese sentido. Sobre el reperfilamiento de la deuda. ¿A qué plazo y con qué alivio? ¿Cuál es la expectativa para pagar ya no en qué tiempo, sino en cuánto tiempo? Porque difícilmente los intereses se lo van a cambiar. Claro, es un tema de tener un crédito puente para que permita abrir otras posibilidades. Y por otro lado, o sea, el plan económico, la senda económica de largo plazo que queremos abrir con el presidente Noboa, es el tema del crecimiento económico, de la inversión, de la generación de empleo y obviamente una economía más grande y creciente, la recaudación fiscal acompaña también a ese Señor ministro, proceso. ¿usted se ha atrevido a hablar de la necesidad de eliminar subsidios? Lo celebro, porque sabe que al presidente con menor tiempo de gobierno le va a tocar hacer o empezar, como decía María Clara, parte de lo que no han hecho muchos con mayor tiempo de gobierno. Ahora,
Combustibles sería el comienzo. ¿Tiene usted pensado una o dos fórmulas para desarrollar esa focalización? Esa es la parte más compleja, pero una buena noticia es con los avances tecnológicos hay más posibilidad de tener una focalización más clara y más directa a los que realmente necesitan tener subsidios. Sin duda, hay una sola pregunta. A la camionetita de Leonidas Issa, ustedes le van a reconocer un subsidio que creo que debe darse porque hay sectores indígenas que en verdad de sus comunidades solo pueden salir en esas camionetas y las utilizan como elemento de trabajo, y también en la costa una serie de recintos y agricultores. Dentro de ese mecanismo, ¿tienen prevista esa necesidad? Yo creo que las camionetas verdes con blanco rurales son parte importantísima del sector rural, ¿no? Funcionan como taxis, como de mecanismos de carga liviana. Entonces, obviamente, tienen que estar dentro del análisis. Estamos haciendo análisis de políticas y de alternativas para presentarle al presidente, que finalmente es el que tendrá la decisión final. ¿Sabe usted que se juega el puesto en eso? Claramente. Aquí vine para jugarme por el país, para tomar las decisiones duras que se requieran y cambiar el rumbo que hemos tenido. ¿Sabe el presidente que se puede jugar su gobierno en eso, dado la convulsión social exagerada que se genera en eso? Para eso estamos. O sea, esta no es una medida que se esté tomando como organismo técnico y económico del gobierno. Tenemos la obligación de presentar todo el abanico de alternativas que tenemos, y obviamente el Estado central también tiene que ajustarse, ¿no es cierto? Es un Estado con empresas públicas ineficientes. Tenemos que vernos primero casa adentro, cómo nos hacemos un Estado más eficiente, no solamente desde el punto de vista económico, sino también de la calidad de servicios públicos que prestamos a la gente. Si todo eso se empieza a hacer, no se hace en un periodo tan corto, si lo emprende un ministro como este, ¿por qué no había tan pocas expectativas? Porque no ha sido una vedette de la economía, ni ha tenido experiencia en el sector público. Y si se arriesga a pasar a la historia y pasar a la reelección, porque si lo hace bien, lo consigue, un presidente para tan corto periodo, nosotros tenemos la obligación de apoyar una línea así y desactivar las minas que en ese terreno toda la vida se han puesto. Si algo hay en este momento en el país, porque se han descubierto los intereses de quienes, verdad, son cómplices o financistas del narco en el Ecuador, es la coyuntura favorable. No la desperdicien. María Clara. Al volver, un elemento más de análisis con Alberto Acosta Burneo. A este gobierno le tocará empezar los ajustes de la economía que todos han postergado 30 años con miopía o cobardía. Si no, se hunde el país y, aunque no lo crean, fracasa su reelección. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Estamos explorando las definiciones económicas del gobierno a través de esta entrevista con su ministro de Economía, economista Juan Carlos Vega. María Clara. Alberto Acosta Burneo insistió en que vender oro para utilizar la rentabilidad que esto produzca era como vender las joyas de la abuelita, así con esa frase típica. En este momento, vender las joyas de la abuelita, como es la venta del oro, o raspar en la olla, como es cogerse el dinero de la CFN para seguir pagando sueldos de noviembre, es simplemente una estrategia de corto plazo. Eso es para apagar un incendio, pero no soluciona el problema. El gobierno tiene que tomar correctivos. Me preocupa que le haya tomado tanto tiempo. Ya se va a acercar al mes de gobierno y recién se da cuenta que la situación es desesperada. Es decir, no conocían la situación fiscal antes de entrar al gobierno. Bueno, más vale tarde que nunca. En este momento hay que estar muy claros. La estrategia del tarjeteo se acabó. No hay quien nos preste dinero. Yo sí veo con preocupación que el gobierno recién está descubriendo la magnitud del problema fiscal
y no se da cuenta además que las cosas van a ser bastante peores el próximo año, porque no hay que olvidar que los ecuatorianos decidieron pegarse un tiro en el pie al cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador. Eso le va a quitar al fisco el próximo año 778 millones de dólares, según datos del Banco Central. Mientras tanto, yo sí creo que el gobierno puede tener algunos meses donde va a recibir el respaldo para los proyectos. Tiene que trabajar de manera urgente, presentar proyectos, como había indicado inicialmente, un proyecto económico urgente mes a mes, para aprovechar mientras dure la alianza, que puede ser todavía algunos meses, pero entendiendo que ya hacia cuando empiezan las elecciones difícilmente va a poder continuar la alianza. De todo eso que le dijo Alberto Acosta Noti hoy hemos hablado, hago un ajuste a mi proyección de cuánto significaría el ITT de merma de recursos el próximo año. Según Alberto Acosta, 778 más 500 del empezar el desmontaje son 1.200 y no 2.000 como yo creía, pero quiero que se refiera a esto de vender las joyas de la abuelita. Definitivamente se va a vender el oro. ¿Cuál es la utilidad que produciría la operación? Que se estima en $300 millones. Tenido claro que no es que se pierde el oro, sino que se restituye un activo por otro. Es decir, ya no tenemos oro ahí, tenemos plata. Exacto. Más lo que deje la operación. ¿Lo van a hacer? Es un tema que lo tiene que decir el Banco Central como ente autónomo, ¿no es cierto? Y básicamente, ¿qué prefiere uno? ¿Tener una reserva del oro o tener reserva en dinero en efectivo? Estamos sustituyendo una reserva ilíquida por una reserva mucho más líquida desde el punto de vista del concepto de reserva para el Banco Central. En esa venta de oro, donde el dinero se restituye a la reserva y solamente la utilidad que genera de comprar un oro barato y venderlo en el precio más alto internacional es lo que el próximo año será parte de los ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Y la estimación, eso varía según el precio, desde luego, es que esa operación podría producirles hasta $300 millones como utilidad. A ver, esa operación en conjunto con el resto de utilidades del Banco Central está estimada que puede generar entre 400 y 500 millones de dólares para la caja fiscal en el próximo año. ¿Cuándo se lo plantean formalmente al Banco Central o lo han hecho ya y cuándo esperan una respuesta? Estamos ya conversando con el Banco Central. Ellos tienen que seguir sus procedimientos internos con la respectiva aprobación de su directorio y tiene que ser hecho en lo que falta este año. Ese Banco Central responde a la composición del gobierno anterior. ¿No cree que todos deberían renunciar aunque su periodo no ha vencido? Es muy importante tener un Banco Central independiente, ¿no es cierto? Como es lo que ha dado grandes resultados en el Perú. Creo que es un Banco Central técnico que tiene todavía muchas capacidades para sostener y apuntalar la dolarización, y eso es lo que debemos preservar. Una cosa más, varios de los consultados por nosotros que usted ha visto a lo largo del programa han insistido en que todo lo que usted planea hacer el próximo año no es posible sin un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional. ¿Comparte esa visión? Yo creo que sería muy importante y los diálogos que hemos tenido con el fondo han sido muy positivos y esperamos poder llegar a eso en el próximo año. Un programa con el fondo no estaría listo antes de mayo o junio del próximo año. Fines del primer semestre. Fines del primer semestre. Tenemos que tener alternativas para la primera parte del año que la estamos trabajando con gobiernos amigos, con préstamos directos, préstamos soberanos de varios gobiernos, para construir una buena propuesta económica al fondo. He encontrado una gran apertura, o sea, uno desde afuera siempre decía, el fondo es el que impone, el fondo nos ayuda a trabajar técnicamente una buena propuesta, y la propuesta es del país, y el fondo obviamente revisa esa propuesta, hace comentarios, y en base a eso tiene también la autonomía de apoyarla o no apoyarla. Me consta, cuando fui delegado alterno en el BID en el 96-97 y me tocó trabajar cerca del ministro de Finanzas, que era el gobernador del Ecuador, ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Más fondos monetaristas eran nuestros economistas asesores del Banco Central que el propio fondo. ¿Ya? Ahora, la otra reflexión es, ¿de qué le sirvió al gobierno anterior jactarse de haber sido el primero que cumple un programa con el Fondo Monetario Internacional a cabo de 30 años y nos dejó la economía en soletas?
si restringieron la obra pública al máximo en aras de un déficit que iba a ser solo de 2.500 millones de dólares después de haberle recibido en 6.000. Terminará en lo mismo, 5.789 millones de dólares. Así que, cuidado. ¿Ok? María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. A este gobierno le tocará empezar los ajustes en la economía que todos han postergado 30 años con miopía o cobardía. Si no, se hunde el país. Y aunque no lo crean, fracasa su reelección. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Les recuerdo que el jueves nos acompañará aquí en vivo la viuda de Fernando Villavicencio, Verónica Zarauz. Y el día viernes ustedes podrán ver nuevamente a pedido general nuestra segunda parte del programa que denominamos Caso Metástasis, Lecciones, que es importante no olvidar. Ha pasado apenas una semana y queda claro que no hemos ganado nada, aunque sí hemos avanzado mucho. Porque ya ven ustedes cómo los demás están antrincherando, escapándose, solapando, escondiéndose, justificándose hasta recuperar el resuello que perdieron y poder a tomar lo que les han quitado. Es decir, del control del Estado para dárselos a los narcos. Así que aquí que nadie baje la guardia, que nadie celebre, que nadie se rinda, que nadie se confíe. Hemos avanzado y mucho, gracias principalmente a la Fiscal General de la Nación, pero no exclusivamente a ella. María Clara. Bien, ahora vamos con las preguntas para nuestro invitado central, el ministro Juan Carlos Vega, recordándole que deben ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted, ministro. ¿Sirve la drasticidad con que Javier Milei ha comenzado un cambio en Argentina, si no como ejemplo o como inspiración, al menos como una referencia, sí o no? Sí. La segunda. ¿Se conseguirá minimizar las millonarias presiones de deuda externa que vencen en el 2025 y 2026 y el crecimiento del déficit de dinero en el presupuesto del Estado, sí o no? Sí. La tercera, ¿está usted preparado a presentar una fórmula de focalización al país y educarlo antes de tomar la medida como no lo hizo el gobierno de Lenín Moreno, sí o no? Sí. La cuarta, ¿está consciente del costo político que significan sus propuestas a largo plazo, pero el enorme beneficio que darán al evitar una tragedia, sí o no? Sí. La quinta y última, ¿se considera usted un ministro para año y medio de periodo de gobierno, sí o no? No. Muchísimas gracias. Carlos. ¿Por qué esto último me sorprende? Porque hay la esperanza de hacerlo a más plazo, ¿no? Con una reelección del presidente. Qué bien. ¿Una reflexión final, señor ministro? Una reflexión final, que este gobierno viene para cambiar las cosas, viene para hacer las cosas de una forma diferente que no se ha hecho antes, que queremos apostar al crecimiento económico, a incentivar la inversión privada, a destrabar los nudos que han estado trabados por tanto tiempo, a tomar medidas creativas y finalmente a atraer a la inversión extranjera a este país lleno de recursos y de oportunidades. Ahí tienen ustedes un primer perfil no solo de lo que piensa y planea hacer el ministro de Economía, que algo ha trascendido, sino de su personalidad, que ahora verán por qué es tan empática o afín a la del presidente. Es un tipo poco locuaz, que aspira a ser muy eficaz. No es una vedette de la economía, no es un pontífice semanal y diario de lo que se debe hacer, sino un empresario que decidió, cansado de criticar, empezar a proponer y ejecutar. Si va en esa línea, el Ecuador no le merece mezquinar su apoyo. ¿Por qué? Retomando lo que María Clara Triviño ha reiterado aquí, a este gobierno le tocará empezar. Pusimos en mayúscula la palabra, empezar los ajustes en la economía que todos han postergado con miopía o cobardía
30 años. Si no, se hunde el país y aunque no lo crean, fracasa la reelección. Este gobierno puede aspirar a 4 años más haciendo por fin lo que debe y no lo que se puede. Y vuelvo a reiterar lo que dije hace pocos instantes. Existe, gracias a Dios y a otras circunstancias, el ambiente propicio para eso en este país. Entiéndanlo, aprovéchenlo. Esta es la última oportunidad que pasa el tren por la estación. Créanme. María Clara. El día de mañana a las 22 horas en vivo estará con nosotros Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio, para hablar sobre el diferimiento en la revelación de los autores intelectuales de este asesinato. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen muy bien. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de